desarrollando los días 24, 25 y 26 de agosto en la Universidad Nacional de Santiago del Estero a través de UNCE TV, el canal de la UNCE. Este congreso está organizado por iniciativa de la Academia Nacional del Folclore, con la cooperación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se encuentran presentes en esta ceremonia de apertura el presidente de la Academia Nacional del Folclore, doctor Antonio Rodríguez Villar, el director de la Escuela para la Innovación Educativa, licenciado Francisco Muratore, el secretario de Extensión Universitaria de la UNCE, el magíster Sergio Zamora, y la referente en Educación Artística del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, licenciada Claudia Garbi. Agradecemos también la presencia de representantes de diferentes instituciones, organismos provinciales, nacionales, regionales, docentes, estudiantes avanzados y avanzadas y público en general, y los más de 900 inscriptos e inscriptas de los diferentes puntos del país que se encuentran siguiendo esta transmisión a través de UNCE TV. Acto seguido, haremos lectura y mención brevemente de las diferentes resoluciones de declaración que han recibido este Congreso. Con fecha del día 29 de marzo de 2022, la resolución 341 del 2022, el Ministerio de Cultura de la Nación declara de interés cultural al primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. La misma está rubricada por el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Con fecha 14 de junio de 2022, la resolución 812 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero declara de interés educativo al primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. La misma lleva la firma de la señora ministra, profesora Mariela Nasif. Finalmente, con fecha del 21 de julio de 2022, la resolución 2076 de 2022 del Ministerio de Educación de la Nación declara de interés educativo al primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. La misma lleva la firma del Ministro de Educación de la Nación, doctor Jaime Persic. Acto seguido, pasaremos a las palabras de las autoridades que nos están acompañando hoy en la apertura de este Congreso. En primer lugar, vamos a invitar a tomar la palabra a la referente en Educación Artística del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, la licenciada Claudia Garbi. A todos los que se han conectado, a las autoridades presentes y a quienes nos van a seguir a lo largo de estas 3 jornadas para dar inicio al primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore. La Ley 27.535 en el año 2019 ha establecido el derecho a recibir educación sobre el folclore para todos los estudiantes del sistema obligatorio de educación a nivel país. Esto refiere al nivel inicial, primario y secundario. Dicha ley ha situado a la educación sobre el folclore como un bien cultural nacional en el campo de los derechos del ciudadano y como un bien público garantizado por el Estado. En el camino hacia la implementación de la enseñanza del folclore es imprescindible formular las principales temáticas del folclore que deben inscribirse en la malla curricular del sistema educativo nacional actual, en todos los niveles de enseñanza obligatoria. En tal sentido, agradecemos profundamente la convocatoria de la Academia Nacional del Folclore a proporcionar la conclusión y la conformación de una comisión organizada por todos los organismos que han dado su auspicio de auspicio de interés educativo y cultural a la misma. Esta comisión ha estado integrada por Antonio Rodríguez Villar, Ana María Dupey, Claudia Forgione, Marta Silvia Ruiz, Julio Soria y José Luis Castiñeira de Dios. Es así que es imprescindible y urgente la necesidad de tomar una posición clara y activa, reafirmando las identidades locales, regionales y nacionales. Fiel a este propósito, el folclore emerge como un elemento convocante y aglutinador de la cultura tradicional. Consideramos que es en este contexto en donde la educación formal
es la que tiene que brindar las promociones para poder garantizar estos saberes que hacen al acervo cultural de todo nuestro país. Este Congreso tiene un propósito federal, por cierto. Para lograrlo debemos seleccionar y organizar los contenidos del folclore, pertinentes para ser aplicados de manera creativa en la escuela y desarrollar una relación esencial de pertenencia con su entorno, estimulando la cultura de cada uno de esos contextos, trabajando con un esfuerzo individual y cooperativo. Estas manifestaciones folclóricas constituyen, en este sentido, de cada uno de los contextos, como decía anteriormente, un hecho motivador, estratégico, para que en el trabajo áulico puedan esos diversos contextos ser estimulados y bajados de manera estratégica. Es así que los objetivos de este Congreso son definir los temas de folclore para incluirlos en los contenidos de los diseños curriculares del nivel educativo inicial y primario, en esta primera etapa. Consultar de nivel académico las disciplinas sobre los contenidos del folclore que hacen en la escuela, que se propician actualmente y por hecho seguirán siendo. Propiciar la participación de los docentes que hayan realizado experiencias que tengan que ver con contenidos y hechos del folclore en sus aulas y en sus salas. Esto ha motivado en los niveles obligatorios de forma sistemática la participación de estos docentes en este Congreso. También vamos a elaborar un documento básico para facilitar la implementación de la Ley 27.535 promulgada en noviembre del 2019, según lo establece la misma ley en el artículo 3. Vamos a propiciar también de esta manera la valoración en torno del folclore local, del cual provienen los docentes, los especialistas, los estudiantes, los investigadores, para reconocerse a sí mismos y aproximarse al conocimiento de otras regiones del territorio argentino. Agradezco profundamente a todos los organismos oficiales, a las autoridades, a los docentes que van a participar, a los docentes expositores y también a los investigadores que van a hacer de este Congreso seguramente, como lo es ya, un hecho histórico para celebrar. Acto seguido vamos a invitar a tomar la palabra al secretario de Extensión Universitaria de la UNCE, Magíster Sergio Zamora. Gracias. Buenos días a todos y todas. Señor director de la Escuela para la Innovación Educativa, Francisco Muratore, señor director de la Academia Nacional de Folclore, don Rodríguez Villar, licenciada Garbi, referente del Ministerio de Educación. Bueno, es un placer y una alegría realmente participar de la apertura de este primer Congreso Nacional de Enseñanza de Folclore. Este evento organizado dentro del marco del Camino a los 50 años de la Universidad Nacional y con la participación, obviamente, de la Universidad Nacional, la Escuela para la Innovación Educativa, la Academia Nacional de Folclore y el Ministerio de Educación de la provincia. Por otro lado, también quiero destacar, digamos, el orgullo de que nuestra provincia, Santiago del Estero, haya sido elegida para llevar a cabo este primer congreso. Santiago del Estero, madre de ciudades, y que además es la tierra de nuestro patriarca del folclore, don Andrés Chazarreta, y que ha dado realmente muchos artistas, muchos músicos, muchos compositores que han llevado nuestra cultura y han llevado nuestra música a través de todo el mundo. Por otro lado, en mi carácter de secretario de Extensión, también quiero destacar la importancia de llevar adelante estas políticas de curricularización del folclore en lo que son los distintos niveles de educación, que nos va a permitir, de alguna manera, seguir preservando y difundiendo todo nuestro acervo cultural. Así que no quiero más que desearles unas jornadas fructíferas y que disfruten, trabajen mucho y disfruten de nuestra provincia también, Santiago del Estero. Gracias.
Acto seguido vamos a invitar al doctor Antonio Rodríguez Villar, presidente de la Academia Nacional de Folclore, que dirija sus palabras. Muchas gracias. Perdón. Es una alegría inmensa para mí estar aquí en Santiago del Estero, tierra a la que me unen muchos afectos de todo tipo, personales, familiares y también de la expresión del folclore. Cuando en la Academia tuvimos la idea de crear y de realizar este Congreso Nacional del Folclore, de la enseñanza del folclore, sin duda pensamos en Santiago del Estero como el lugar indicado para que sea el sitio que coordine el estudio y las propuestas para la enseñanza del folclore. Una enseñanza que es fundamental, porque estamos hablando de las esencias más profundas, más reales, más absolutas de lo que hace a nuestra identidad nacional. Por eso la Academia Nacional del Folclore se siente inmensamente alegre de poder participar y haber organizado y iniciado la idea y organizado juntamente con las autoridades del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, este Congreso Nacional de la Enseñanza de Folclore. Muchísimas gracias y no tenemos ninguna duda que va a ser un éxito y va a tener una importancia muy trascendente en lo que hace a la educación y a las esencias nacionales. Muchas gracias. Acto seguido invitamos entonces a hacer uso de la palabra al director de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE, el licenciado Francisco Muratore. Señor presidente de la Academia Nacional de Folclore, doctor Antonio Rodríguez Villar, estimada vicepresidente de la Academia Nacional de Folclore, que nos acompaña del otro lado de la transmisión, Ana María Dupey, señor secretario de Extensión de la UNCE, querido amigo Magíster Sergio Zamora, señor secretario de Extensión y Vinculación y Transferencia de la Escuela para la Innovación Educativa, que también nos está acompañando en este momento del otro lado de la transmisión, querido amigo doctor Edgardo Argibay, señora referente provincial de Educación Artística y además coordinadora de este evento, licenciada Claudia Garbi, autoridades de los diferentes establecimientos educativos que nos están acompañando de todo el país a través de nuestra transmisión por YouTube, amigas y amigos asistentes al primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore, tengan ustedes muy buenos días. Voy a comenzar, como corresponde, agradeciendo a todas aquellas personas que han hecho posible que se materialice este evento y se materialice aquí, en la madre de ciudades, en Santiago del Estero. Comienzo por agradecer a las autoridades del Ministerio de la Provincia, quienes han colaborado intensamente para que esto pueda desarrollarse. Agradezco al Ministerio de Cultura de la Nación, al Ministerio de Educación de la Nación, a la Subsecretaría de Cultura de la provincia, a nuestra maravillosa comisión organizadora que ha trabajado tanto a lo largo de este año para que hoy culmine su tarea materializándose en este evento que les aseguro va a ser maravilloso. A mis compañeros de trabajo cotidianos de la Escuela para la Innovación Educativa, al señor Milton Alba, al licenciado Omar Lachuz, a Natalia Elash, a Julia Salomón, a Julieta Carabajal, a Edgardo Argibay, quienes han estado poniendo intensamente su tiempo a disposición de la organización de este evento y para que técnicamente las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y si hablamos de cuestiones técnicas, no puedo dejar de agradecer a toda la Subsecretaría de Comunicaciones de nuestra querida Universidad Nacional de Santiago del Estero, a la licenciada Gabriela Moyano,
a Facundo Burgos, a Fátima Infante, a Gastón Gullo y a Valentina Fioramonti, quienes han estado a cargo de todas las cuestiones técnicas para que hoy ustedes desde el otro lado puedan estar siguiendo este Congreso. Además, tengo que reconocer la excelente coordinación de Ana María Dupey, de Claudia Garbi y de Julio Soria, quienes van a ser los conductores de este evento a lo largo de estas 2 o 3 jornadas de trabajo que vamos a tener. Y por supuesto, a cada uno y cada una de los y las participantes que han confiado en nosotros, que han confiado en este Congreso, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la Escuela para la Innovación Educativa y en la Academia Nacional de Folclore, y que han puesto su conocimiento y su expertise en cada una de las ponencias, en cada una de las reflexiones y en cada uno de los trabajos que van a transitar por nuestras aulas virtuales a lo largo de esta jornada. Quiero decirles que hoy es un día de alegría en la Escuela para la Innovación Educativa. En realidad es un día de alegría en la UNCE toda. No solo porque comenzamos el primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. No solo porque en este Congreso tenemos más de 900 participantes a lo largo y a lo ancho de todo el país. No solo porque va a haber más de 40 ponencias con experiencias, investigaciones, reflexiones puestas a disposición de cada uno y cada una de los participantes, sino porque este evento es el primer congreso de peso, primer congreso nacional que organiza la Escuela para la Innovación Educativa en el camino a los 50 años de vida de nuestra universidad. Nuestra universidad ha nacido allá por 1973, lleva casi 50 años en el medio santiagueño y en el medio nacional, y para celebrar estos 50 años hemos elegido un lema maravilloso. Hablamos de 50 años de saberes que transforman. Y si hablamos de transformaciones, la Escuela para la Innovación Educativa que me toca dirigir tiene mucho que ver con este concepto. La Escuela para la Innovación Educativa tiene aproximadamente 22, 23 años de vida, poco menos que la mitad de edad que nuestra universidad. Nace con un mandato claro del Honorable Consejo Superior de nuestra universidad: formar recursos humanos para la educación, trabajar en el mejoramiento continuo del sistema educativo y generar espacios de reflexión, de acción y de formación tendientes a una transformación y a una mejora continua de la educación. Este Congreso, amigos, amigas, es una acción de transformación. Las reflexiones, los trabajos, las ponencias, los proyectos que surjan de este encuentro van a tener claramente un sesgo transformador para con el sistema educativo nacional, provincial, municipal. Miren, de los 30 años que me unen como empleado de esta universidad, algo así como 20 los he dedicado a la investigación y más o menos la mitad de ellos, junto al licenciado Sergio Zamora que me acompaña, hemos trabajado investigando acerca de la responsabilidad social universitaria. Y se me ocurre traer las palabras del filósofo
franco-peruano François Valeix, quien acuña el concepto de responsabilidad social universitaria y dice que la responsabilidad social universitaria es la capacidad que tienen las organizaciones universitarias de promover y poner en práctica una serie de principios y valores a través de las 4 funciones que tiene la universidad: la docencia, la investigación, la extensión y la gestión. Entre estos principios y valores están la dignidad de la persona, la libertad, la ciudadanía, la participación, la democracia, la solidaridad, el bien común, la excelencia, el compromiso con la verdad. Muchos de estos valores, amigos y amigas, atraviesan cada expresión de nuestra cultura y por lo tanto atraviesan a nuestro folclore. Es decir, van a estar presentes en cada uno de los trabajos que se van a exponer a lo largo de esta jornada. Amigos, amigas, este congreso no solo tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, es una acción de responsabilidad social universitaria de nuestra querida Universidad Nacional de Santiago del Estero. Solo me resta decirles a cada uno y a cada una, bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Folclore, organizado desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero y para todo el país. Que sean unas jornadas provechosas de trabajo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Muratore. Agradecemos la presencia, la participación de las autoridades que nos han acompañado en este acto de apertura. También agradecemos a las instituciones, a organismos provinciales, nacionales, docentes, estudiantes y público en general, y las más de 900 inscriptos e inscriptas de los diferentes puntos del país que se encuentran siguiendo esta transmisión a través de UNCE TV. De esta manera damos cierre a este acto de apertura. Informamos que en unos minutos continuaremos con la transmisión donde se llevará a cabo el detalle de las actividades que se van a desarrollar en el marco del Congreso Nacional, primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Rodríguez Villar, presidente de la Academia Nacional de Folclore, la presencia de la licenciada Claudia Garbi, referente de Educación Artística del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, del secretario de Extensión Universitaria de la UNCE, el magíster Sergio Zamora, y del director de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNCE, licenciado Francisco Muratore. Que tengan muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y en minutos seguimos con el desarrollo de las actividades de este primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore. Muchas gracias. Soy José Luis Castiñeira de Dios, vicepresidente de la Academia Nacional del Folclore, y voy a presentar este conversatorio sobre qué significa enseñar folclore en nuestro tiempo, un tema que van a tratar 3 especialistas de nuestro país, Marta Silvia Ruiz, Yamila Cafrune y Ana María Dupey. Las 3 tienen una preocupación particular en la transmisión de los conocimientos sobre el folclore, algo que tradicionalmente se hacía por la vía de la tradición oral. En este caso estamos hablando de una propuesta académica, y esta propuesta académica se pregunta sobre cómo encarar la enseñanza del folclore, sobre todo ahora que a partir de una iniciativa de la Academia Nacional del Folclore se vuelve a pensar en la incorporación de los contenidos del folclore a la enseñanza nacional, la primaria y la secundaria. Y voy a empezar por presentar a Marta Silvia Ruiz, la licenciada y profesora Marta Silvia Ruiz, que hizo ha hecho estudios de filosofía, de ciencias de la educación, de danzas nativas y folclore y de conducción educativa, o sea, una especialista en la docencia y con la preocupación de la enseñanza y la transmisión del conocimiento, especializada en psicolingüística
en folclore aplicado a la educación justamente y en psicología, en psicopedagogía institucional. Es autora de muchísimas publicaciones, pero quiero poner el acento sobre todo en una obra muy importante que a ella le tocó volver a presentar, que es la famosa encuesta folclórica nacional que se realizó en el año 1921 y de la cual se cumple un centenario. La reedición de esta obra estuvo a su cargo y ella fue la que hizo el análisis crítico de este trabajo tan importante para la historia de la educación y el folclore en la Argentina. Ella es miembro integrante de la Academia Nacional del Folclore, es también de distintos organismos educativos universitarios y del posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. La segunda panelista de este encuentro, de este conversatorio, va a ser una artista que es Yamila Cafrune, heredera de una tradición tan prestigiosa como la de su padre, Jorge Cafrune, una figura central dentro del panorama de la proyección folclórica de los años 60, 70. Ella a la vez estudió abogacía en Córdoba, se recibió allí, pero desarrolló toda una carrera de artista solista, de cantante y guitarrista, que la ha llevado a recorrer el mundo con sus participaciones en distintos espectáculos, con la grabación de más de 13 discos a lo largo de casi 30 años de carrera profesional y de haber actuado con personalidades como el mismo Horacio Guaraní, Facundo Ramírez, en fin, con muchísimos artistas de su tiempo con los que ella ha compartido su pasión por la música junto con su preocupación por la enseñanza del folclore, que para ella ha representado un interés muy grande durante los últimos años. Y cierro la presentación, esta serie de presentaciones, con la licenciada, la doctora Ana María Dupey, que en realidad es licenciada en Ciencias Antropológicas, pero doctora en Sociología por la Universidad Católica, docente de la UBA durante mucho tiempo, integrante como investigadora del Instituto Nacional de Antropología, Folclore y Pensamiento Latinoamericano, con trabajos en la OEA y en el BID, y con más de 15 libros y más de 70 artículos publicados en torno a la especialidad del folclore. Ella además es quien ha tenido a su cargo la puesta en marcha de este encuentro y ha llevado sobre sus espaldas la organización de este encuentro tan importante para el estudio de la enseñanza del folclore y su aplicación a la educación. Buenos días, saludo a todos los organizadores, a los participantes y asistentes al primer Congreso Nacional de la Enseñanza del Folclore, y yo voy a tratar el tema ¿qué es enseñar folclore? Y esta pregunta me remite a la relación entre folclore y la educación sistemática, una relación, digamos, prolongada, muy extensa y laberíntica, que tiene un soporte original, un sustento básico en un movimiento sociopolítico que está relacionado con la constitución de los estados-nación, cuando los pueblos trataron de definir los límites de sus soberanías, el repertorio de los derechos, deberes de sus ciudadanos, de los habitantes y de los extranjeros, en una palabra, determinar los límites de su identidad nacional. Entonces, en esa relación, digamos, que hay entre educación y folclore, yo lo asemejo a un caleidoscopio que tiene una serie de figuras espejadas en su interior, cada una de las cuales, aunque interactúan entre sí, se refiere a un aspecto en particular de esta relación. Y esos aspectos son, por un lado, lo de carácter histórico, lo institucional, lo normativo y lo pedagógico. Desde la perspectiva histórica se toma como punto muy importante la labor del Consejo Nacional de Educación
cuando aprobó el 16 de marzo de 1921 la realización de la encuesta folclórica del Magisterio, que se realizó en las plantas funcionales de las escuelas Laínez, que eran las escuelas nacionales en provincia. El Consejo remitió a los maestros un instructivo para que recogieran justamente los aspectos de las costumbres y de las creencias, conocimientos acerca de determinados elementos de la naturaleza y de las especies vivientes, y también las manifestaciones artísticas. Los docentes manifestaron una adhesión sustantiva a la propuesta y tenían en el instructivo justamente la indicación de recoger aquello, de registrar lo que se consideraba propio del lugar, lo que estaba vigente en la memoria colectiva e incluso lo de las etnias aborígenes. No así lo referido a lo extranjero, porque se consideraba que lo que venía por el cosmopolitismo o por las corrientes inmigratorias que habían entrado al país, se consideraba como un factor disolvente. Los resultados de la encuesta llegaron al Consejo y esta institución, que era la entidad máxima en materia de política educativa en su momento, no analizó las respuestas y allí intervino la Facultad de Filosofía y Letras con el escritor Ricardo Rojas, que con un grupo de colaboradores se dedicó a organizar y tematizar todas las respuestas de los maestros, que son más de 88.000 fojas. Ellos eligieron un criterio para cada región del país, y el país estaba organizado en provincias y en gobernaciones nacionales, y entre 1925 a 1938 aparecieron los catálogos que constituyen justamente la colección de folclore, que en mi opinión es el índice más claro acerca de todos los temas y de los ítems que tienen las respuestas de los maestros a ese registro compilado, que es el mayor que tenemos en el país y que ha sido pionero en América. Al año siguiente, el Consejo Nacional de Educación decide hacer una selección de esos materiales ya ordenados y publica las antologías para el nivel primario, tanto un ejemplares para niños como para adultos, y dispone de seguir con ese objetivo que tenía de incluir el folclore en la educación elemental, porque aprueba la realización de la segunda encuesta folclórica de 1940, la de 1946 de carácter lingüístico y la de 1949, que es la tercera de folclore, que también tenía contenidos lingüísticos. Cabe decir que de estas tres últimas encuestas mencionadas hay muy pocas respuestas conocidas, están dispersos seguramente los materiales, y en realidad se desconoce dónde estarían catalogados y archivados en su totalidad, porque también forman parte de nuestro patrimonio nacional. La encuesta del 21 está completa en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y fue microfilmada en el 2005 y, digamos, se puso en la web para celebrar el centenario de la encuesta el año pasado. En cuanto a los aspectos institucionales, el siglo pasado fue bastante así muy rico, porque la especialidad folclore entró tempranamente a través de la educación artística en la educación pública. En 1938 se crea la primera cátedra en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que fue el origen de la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas Argentinas, luego convertida en Escuela Nacional de Danzas, que posteriormente tuvo el Instituto Nacional Superior del Profesorado en Danzas Nativas y Folclore, que fue una institución modélica en la especialidad, tanto para el país como para el exterior. Tengo también que decir que se produce una explosión de la especialidad folclore en la década del 70,
cuando en cumplimiento del decreto 35 de 1974 se crean escuelas de arte, centros polivalentes de arte y bachilleratos con orientación artística en casi todas las regiones del país. Y la especialidad estuvo presente teniendo su carrera específica con su asignatura troncal, porque los egresados llevaban el título de Maestro Nacional en Danzas Folclóricas Argentinas, y folclore también estaba presente en la formación en danza clásica y en música. Quiere decir que desde hace bastantes décadas se vienen formando profesionales en la especialidad. Estas casas creadas en el interior del país, en casi todas las provincias, se aquerenciaron, crecieron y formaron sus institutos superiores y llegaron también así a tener varias camadas de alumnos. Vamos a decir que en el momento de la transferencia de los servicios educativos a las distintas jurisdicciones, perduraron con distintas formaciones. En esas circunstancias de las transferencias, los institutos superiores de artística de la Ciudad de Buenos Aires quedaron en una situación residual hasta que se dispuso su dependencia técnico-administrativa y pedagógica de la Universidad de Buenos Aires, y en 1996 se crea el IUNA, hoy Universidad Nacional de las Artes, que tiene la licenciatura en folclore con varias menciones. Y además, digamos, la ciudad en el 2008 recuperó la formación de sus institutos superiores al fundar el Instituto Metropolitano de Arte y los institutos de formación artística, que también poseen la especialidad en las versiones de la formación docente técnica. Tengo que decir que en realidad, como broche de oro de esta perspectiva institucional, hay que señalar la ley que creó la Academia Nacional del Folclore. Quiere decir que la ley significa no solo un reconocimiento del campo disciplinar, sino una jerarquización de la disciplina al nivel de las otras disciplinas que también forman parte de las academias nacionales. Hay que aclarar también que la academia desde sus inicios tomó o retomó ese principio que había tenido el Consejo Nacional de Educación de incluir el folclore en la escuela, que en su momento el Consejo tuvo así un carácter precursor mucho antes que las organizaciones internacionales recomendasen a sus Estados miembros justamente la aplicación del folclore en los establecimientos educativos. Y la Academia Nacional del Folclore se propuso como leitmotiv justamente eso, el conocimiento de las tradiciones argentinas en la escuela, objetivo que se ve plasmado justamente en la ley que estamos analizando y trabajando, que es la 27.535 del 2019. Desde la perspectiva normativa o jurídica, tengo que decir que no hay demasiadas formulaciones referidas a la presencia del folclore en la legislación educativa. Tenemos que llegar a esa década del 90 del siglo pasado, cuando se celebró el centenario de la ley 1420 y se dio la ley 24.195 del 93, conocida como la Ley Federal de Educación, en la cual se dice en los objetivos de la educación general básica: conocer y valorar críticamente nuestra tradición y patrimonio cultural para poder optar por aquellos elementos que mejor favorezcan el desarrollo integral como persona. Es decir, en la ley federal aparece por primera vez la mención, digamos, a la cultura tradicional argentina. Pero cabe decir que la reglamentación de esta ley, con distintos criterios, con distintas, digamos, normativas que se hizo a lo largo y ancho del país, generó una serie de circuitos y segmentaciones educativas muy distintos y constituyó lo que yo denomino un archipiélago educativo, donde era
casi prácticamente imposible hacer una equivalencia de estudios, y inclusive cayó digamos así, la validez de los títulos nacionales. Entonces, esa expresión de conocer críticamente la tradición quedó como una expresión de deseos, como realmente una idea que no se replicó ni se llevó a la práctica para nada. En el siglo XXI tenemos que la ley vigente de educación, la Ley General de Educación, la 26.206, primero define a la educación como prioridad de Estado, y además en sus fines generales para todos los niveles y modalidades enuncia determinados principios jurídicos que yo considero que son como un cuadrilátero conceptual central y básico para la enseñanza del folclore en la escuela. Y esos son porque dice que se debe construir una ciudadanía comprometida con el patrimonio natural y cultural, como asimismo respetar la multiculturalidad y el fortalecimiento de la identidad. Y estos conceptos están íntimamente relacionados con, digamos, con el folclore. ¿Cuál es la situación que tenemos actual? Es decir, ¿dónde estamos parados en este momento en la República Argentina? ¿Qué situación jurídico-normativa tenemos en función de esta relación de folclore y educación? Y tengo que decirles que de las provincias hay 19 que han formulado sus leyes educativas, y 13 de las mismas han dicho, para sus fines como para los objetivos de cada nivel, el conocimiento y valoración de las tradiciones argentinas. Y al hablar de tradición, nos estamos refiriendo al núcleo duro del folclore, a la transmisión generacional de una herencia integradora que requiere la aceptación valiosa del grupo. Se alude al fluir constante que lleva y acumula lo hecho con anterioridad y decanta y entrega para su conocimiento y valoración numerosos bienes y saberes. La tradición no puede ser concebida como una figura hierática, como una figura de museo, una pieza de museo. Más bien semeja a lo que yo digo un oxímoron, semejante a esa estructura sintáctica que contiene significados opuestos, porque la tradición implica innovación y es generadora de nuevos significados. Las tradiciones, por lo tanto, son vitales, confirman un pasado que sigue siendo presente, savia que se renueva en nuevos frutos que se muestran en distintas variantes. Las 6 restantes jurisdicciones mencionaron en sus principios y objetivos el valor que tiene el patrimonio, que se lo llama natural y cultural o material y simbólico, en la preservación del mismo y la valoración del mismo. Y al hablar del patrimonio, sabemos que es el conjunto total de bienes que una generación recibe de las precedentes en el ineluctable devenir histórico. El patrimonio generador y gestor de bienes, porque es a partir de ellos, de los intereses y motivos e intereses, se desarrollan y constituyen la obra humana. El patrimonio es una construcción social y produce eficacia simbólica, ya sea conformada por la naturaleza o por una producción material o intangible. Su significado supera la cosa misma y se convierte en una representación de la sociedad que la posee. Quiere decir entonces que tenemos un soporte jurídico normativo importante en todo el país para la inclusión del folclore en la escuela. Pasamos ahora a ver qué son, digamos así, aquellos aspectos pedagógicos que nos interesan. Y tenemos que decir en primera instancia que hubo una sensibilidad diagnóstica
en las autoridades cuando vieron esas segmentaciones que produjo la Ley Federal de Educación, y a partir del 2004 se tuvo que definir cuáles eran los aprendizajes básicos, imprescindibles o ineludibles que tenían que estar en todos los diseños curriculares de todas las jurisdicciones. Y así surgieron para todos los niveles obligatorios los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, de los cuales yo hice un análisis años atrás, y en ellos encontré tanto en lengua y literatura como en ciencias sociales y naturales, en tecnología y en formación ética y ciudadana, numerosas alusiones a la cultura popular y tradicional, porque por ejemplo en lengua se habla de los cuentos folclóricos, de las leyendas, de los trabalenguas y adivinanzas, de los juegos en la parte social, de las sociedades, por ejemplo, en la época del cruce de los Andes o del Centenario, las relaciones de la sociedad criolla con los distintos grupos aborígenes, y así hay una serie de enunciados que constituyen una malla resistente y flexible donde se pueden ir engarzando a través de todas las disciplinas del currículum los contenidos del folclore en sentido transversal. Cabe ahora que nosotros tengamos que hacer, digamos así, esa formulación específica para folclore. Pero ¿qué finalidades esperamos? ¿Qué funciones que cumple el folclore en la escuela? Por una parte, yo distingo que hay tres aspectos centrales. Uno es el aspecto sociológico, que se refiere a los modos de vida, a la preservación de los modos de hacer, de sentir y de pensar que tienen los distintos grupos, y los sentimientos que produce de cohesión, de ligación y de pertenencia. Vienen a ser como la preservación sobre esas formas de vida, que es el capital simbólico de determinados grupos. También siempre está presente ese eje dialéctico que se acerca y se aleja de la identidad y la alteridad, donde siempre está jugando esa definición de los signos diacríticos de nosotros y de los otros. Nosotros y los otros. ¿Qué aprendemos de los otros y qué enseñamos de nosotros mismos? Y el tercer punto de estas manifestaciones es que tienen formas estéticas definidas, de alguna manera elaboradas a través de la colectivización sincrónica y la perdurabilidad asincrónica, y que se ponen de manifiesto en prácticas sociales, en distintos así comportamientos asumidos y en los significados compartidos. Estas ideas yo las englobo en el concepto de genoma cultural, que a semejanza del genoma biológico, que contiene todas las características de la especie, el genoma cultural debe contener en su matriz todos los aportes culturales que nos hacen ser como son. Por eso poner en el tapete el ADN de nuestra cultura nos permitiría ver en valor las luces y sombras de cada una de las corrientes culturales y distinguir cuáles de esos contenidos culturales adquieren la calidad de folclóricos y pueden ser seleccionados y graduados para su inclusión en la escuela. Es decir, que tenemos que tener en claro qué, cuánto y cómo de folclore hay que enseñar en la escuela, ¿no es cierto? Y que eso va a implicar necesariamente la capacitación del personal docente, porque van a ser los gestores fundamentales para que realmente sea una realidad el folclore en el aula, en un mundo que realmente es confuso, conflictivo, complicado, con nuevas formas de información, con transformaciones prácticamente a diario, y que de alguna manera tenemos que confluir el trabajo de la escuela y de las familias para que sea realmente la inclusión del folclore cause como un efecto sinérgico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y sean los alumnos
capaz de desarrollar nuevas capacidades y nuevas actitudes que contribuyan precisamente a la construcción de la ciudadanía, al respeto por el patrimonio nacional, ya sea material o cultural, y al respeto por la multiculturalidad, como así también al fortalecimiento de la identidad nacional. Queda claro que la escuela también tiene que trabajar para que sea posible lo que estipula la ley nacional, que el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, de su radicación geográfica, género o identidad cultural. Muchas gracias por la atención que me han dispensado. Hola a todos, a todas. Yo soy Yamila Cafrune. No soy una profesional en la educación, pero soy una cantora nacional y popular desde hace 30 años. He tenido el orgullo, el alto honor de que la Academia Nacional de Folclore me convide a estar dentro de ella, a ser parte de la academia, y he tenido el orgullo también de que la señora Ana Dupey me invite a dar esta charla, que yo quería, como todos y todas creo, queríamos darla en vivo, pero ante la duda de que no tengamos internet y demás, hicieron este video y me parece fantástico. Me invitaron para que hable sobre un espectáculo que tengo yo y en realidad sobre un evento que es la enseñanza de folclore en las escuelas. Yo traje, después me dirá Darío, con la ayuda de Darío, que es el señor que me está grabando, decime Darí si así más o menos se ve bien, vos levantame el dedito nomás, ¿está todo bien? Perfecto. Bueno, este es el libro que yo hice junto con la gente de Lesa Editorial y que ahora estamos con la posibilidad de sacarlo en forma virtual. Es el libro, como les digo, se llama así, El folclore va a la escuela. No es muy original el título, pero está hecho para el Club del Maestro con todo cariño. Cuando todavía la ley de enseñanza obligatoria de folclore en las escuelas era una idea, era una presentación de la academia, pero todavía había que discutirlo. ¿Cuál era nuestro objetivo cuando hicimos el libro y cuando hicimos en base al libro y el espectáculo y el libro, en base uno al otro? Era que las maestras y los maestros de grado, no los de las materias especiales, sino las maestras y los maestros de grado, tuvieran el libro, y algunos se van a acordar, el libro UPA del folclore, para poder empezar. ¿Por qué? Y porque todos tenemos en algún momento la posibilidad, las ganas de querer enseñarlo, pero a veces no sabemos por dónde empezar. Entonces mi espectáculo era la posibilidad, le daba la posibilidad a los pibes y a las pibas, a los chicos y a las chicas, a las chinitas y a los changuitos, a los gurises y a las gurisas, depende de dónde vaya todo esto, de ver, de escuchar el folclore de las diferentes regiones del país. Todo esto teniendo en cuenta que no íbamos a poder en una hora, como mucho una hora, no íbamos a poder darles todos los ejemplos de del género, dentro del género folclórico, todas las danzas correspondientes a cada región del país. Era imposible. Yo hice mi secundaria con orientación docente y me acuerdo que en aquel momento nos enseñaron que los niños prestaban atención hasta los 45 minutos como mucho. Si nosotros nos vamos a los niños a los que estaba destinado este espectáculo, que era a los chicos de cuarto y quinto año, de cuarto y quinto grado, entre los 9 y los 10, 8, 9, 10, a lo sumo 11 años, era pedirles muchísimo un espectáculo de más de una hora. Pero este espectáculo, ¿por qué era para ellos, para las maestras, para los maestros y para el papá, la mamá y quienes quisieran acompañarnos? Porque comenzábamos con canto, pero le continuaba la danza y le continuaba, y era todo mezcladito con historia argentina. Y hay una cosa a la que nosotros queríamos llegar fundamentalmente con el folclore va a la escuela, que era volverles a insertar a nuestros niños y niñas, y niñas ahora,
el sentido de identidad, la pertenencia a esta patria por la que tanto lucharon, tanto hombres como mujeres, y que hoy podemos disfrutarla nosotros como una patria libre y soberana. Entonces comenzaba yo el espectáculo sin que nadie me presente. Yo me subía al escenario con todos mis músicos atrás, y la dinámica del espectáculo, del evento, era yo decirles, hola chicos, hola chicas, eran, para que se sitúen o para que estén en ambiente, teatros, Zoom, patios al descubierto cuando era verano, patios cubiertos cuando era invierno, con a veces 700 pibes y pibas. No eran 2 grados, eran todas las escuelas primarias a la mañana, todas las de la tarde, con el 4º y 5º grado, maestras, maestros, etc. Así que a veces teníamos como poquitos, 300, como poquitos. Entonces yo me presentaba, les decía, hola, yo soy Yamila, soy un canto folclore, ellos son los chicos que me acompañan, les mostraba a todos, así nomás, sin presentárselos, y decía, bueno, vamos a hacer un encuentro entre ustedes y yo de folclore y de historia. Hacía bromas, obviamente, como la típica saquen una hoja, esto es una prueba, o el que grite más fuerte, la seño de matemáticas me dijo que no les iba a tomar la prueba, cosas así, pero para poder hacerlo más ameno. Y en virtud de todo esto empezaban. ¿Quién fue el padre de la patria? ¿O a quién llamamos nosotros padre de la patria? Y ahí los chicos empezaba lo que se llamaba un feedback, no sé si se seguirá llamando así, un ida y vuelta entre los chicos, las chicas y yo. Las señoritas, por lo general, se ponían a rezar para que los chicos no gritaran, y ese era mi objetivo, que los chicos gritaran, pero contestando, no gritaran cualquier cosa. Y los chicos, cuando se daban cuenta de que estando en el teatro podían gritar, les puedo asegurar que estaban mucho más tranquilos y no gritaban. Simplemente daban la respuesta. Esa respuesta era, vamos a suponer a la primera pregunta, no sé, Sarmiento, Belgrano, hasta que llegábamos a San Martín. Entonces yo les preguntaba, ¿y dónde nació el padre de la patria? Y las señoritas les querían decir para quedar bien, para que no se supiera que ellas no les habían enseñado. En realidad los chicos se olvidan de esas cosas. Entonces yo les decía, empieza con yape y termina con yu. Entonces caían yape, yu, y gritaban, Corrientes. Bueno, ahí les digo, bueno, Corrientes es parte de la Mesopotamia argentina, que está compuesta por tales y tales provincias, y uno de los géneros, una de las danzas de esta región es el chamamé. Entonces le vamos a cantar al padre de la patria un chamamé. Y les cantaba José Correntino. Así lo hacíamos, los chicos cantaban con nosotros, y así los hacíamos ir con San Martín, o de la mano de San Martín, a Cuyo, donde les contábamos un poquito, sin entrar mucho en la historia, pero siempre tratando de que ellos participaran. ¿Qué había hecho San Martín ahí? ¿Qué estaba preparando en Cuyo? Bueno, todo esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el folclore valescuela? Justamente para que las señoritas y las maestras y los maestros vean cómo la historia, cómo la parte cultural, cómo el canto, cómo la danza, es transversal a cualquiera de las materias que estemos dando. Por eso el libro El folclore va a la escuela no estaba destinado solamente a las maestras de materias especiales, como podía ser la típica, la seño de música o el profe de música. No, estaba destinado a todas las materias. En todas y cada una de las materias podían tomar este libro, o se puede tomar el folclore, y se puede hacer el tema principal. Por ejemplo, cuando yo hacía mi espectáculo, mis charlas de tradicionalismo en mi ciudad, que es Cañuelas, provincia de Buenos Aires, yo le llevaba a la señorita una leyenda, a los niños les llevaba una figura de un gaucho con la vestimenta gaucha, para que previo yo les había contado cómo se llamaba cada una de las prendas, y se las dejaba para que ellos lo colorearan,
y además le pusieran el nombre a cada prenda. Y la leyenda que yo le llevaba a la seña y se la repartíamos a los chicos, era para que esa leyenda pudiera ser tomada desde el vocabulario, desde oración unimembre y bimembre, desde la situación, no sé, bueno, desde todos lados, desde todo el ambiente, hasta historia se podía dar con ello. Es decir, el folclore va mucho más allá de las materias que nosotros creemos que solamente lo pueden dar, como por ejemplo que dibujo o artes gráficas lo puedan hacer, puedan dibujar un poncho, o que la seño de música pueda decir, bueno, vamos a aprender un gatito, vamos a aprender a cantar, con el toc-toc lo vamos a tocar, o con la guitarra, o con un bombo, y que la mamá y el papá lo bailen, que sería lo mejor, o que la mamá le haga el vestidito a la nena, o la bombacha de gaucho al nene. El folclore va mucho más allá. El folclore hay que sentirlo, porque el folclore somos nosotros, y somos nosotras, es decir, no hay otra definición. El folclore nos van a enseñar de que el folclore tiene una definición internacional. A mí me importa la definición que le podemos dar nosotros. ¿Qué es el folclore? Somos nosotros y nosotras, nada más y nada menos. Por lo tanto, que se aprenda o que se enseñe folclore en las escuelas es sumamente importante, por lo que les dije al comienzo, para no perder nuestro sentido de pertenencia y no perder nuestra identidad. Y por sobre todas las cosas, porque la batalla mayormente peleada, la batalla que se da permanentemente en todos los países, es una batalla de la cultura, es una batalla cultural. ¿Y cuál es la batalla cultural? No dejar que culturas extranjeras avasallen la propia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que uno tiene que ser cerrado a las otras culturas? No. Pero toda cultura extranjera le aporta a la nuestra y la enriquece siempre y cuando tengamos una cultura nosotros, o un sentido de lo que es nuestro. Porque si no, ¿a qué van a enriquecer? ¿Qué van a aportar otras culturas a la nada? No se puede. Entonces, primero nosotros, con nuestra cultura, para poder después tener las otras culturas como un desarrollo, como una evolución, como, no sé, como un enriquecimiento, me gusta más a mí. Y el folclore, esta enseñanza de folclore en las escuelas, fue dada la idea fue puesta, fue llevada justamente por la Academia Nacional de Folclore. Y esto es importantísimo. Una academia a veces uno la ve como, wow, la academia. Y sí, es wow la academia por la gente que está. Un Tonito Rodríguez Villar no es menor. Una señora como la señora Ana Dupey no es menor. Todos los integrantes de la academia, menos yo, son profesionales. Son todos profesionales, todos saben un montón, un montón. Y estamos las cantoras y los cantores que nos metemos ahí para ver si podemos saber algo más, si podemos aprender. Pero de verdad que esto es importantísimo. Y que el gobierno de Santiago del Estero, mi querido gobierno de Santiago del Estero, mi querida Santiago, esté también acompañando en estos videos, en este encuentro, en este primer congreso, es maravilloso. Entre paréntesis les voy a decir que cuando le decía a Darío antes de grabar, que cuando me dijo que también estaba obviamente en el gobierno de Santiago, le digo, cuando yo fui a hacer el Cafroneando allá, les dije a la gente del Museo del Bicentenario, de la sala, ese gigante complejo que tiene Santiago, yo dije ahí, la entrada a la República Argentina tendría que ser por acá. Primero por lo que significa Santiago para todos y para todas, no solamente en el folclore, como la madre de la chacarera en sí, sino como madre de provincias, madre de ciudades, y además por la belleza que tiene. Sería bueno, eso entre paréntesis. Y no es menor lo que estoy diciendo de Santiago, porque Santiago es folclore. Pero no tenemos que menospreciar el folclore de ninguna de nuestras regiones. Todos y cada uno de ellos es absolutamente rico y nos enriquece. Por eso mi objetivo con este libro era que los chicos del norte argentino conocieran lo que era el folclore del sur argentino y que los chicos del este
conocieran, los chicos que estaban cerca de Chile, conocieran lo que era el litoral nuestro, el folclore, y al revés, la gente del litoral supiera lo que era el folclore de Cuyo. No sé qué más decirles, más que comentarles que el espectáculo llegó a más de 30.000 personitas, en la provincia de Buenos Aires. Intentamos que Cultura de la Nación nos llevara a todo el país, seguimos intentándolo, porque sería buenísimo. Pero el folclore, la cultura, siempre sigue siendo la pata renga de todas las políticas, ¿no? Y la mesita sigue estando renga en esa pata. Este libro, que no me canso de verlo y de poder enseñárselos a ustedes, cuando uno lo abre, tiene un CD. Bueno, en el CD están las canciones que son lo que las maestras y los maestros llaman disparadores. Entonces, en virtud de eso, y obviamente está escrito junto con María Elena Patzer, que es educadora, y ella es la pedagoga y es la que escribió la parte didáctica para las señas y para los maestros y las maestras. Así que, bueno, estoy a disposición para lo que ustedes quieran, preguntarme, llamarme, la gente de la academia estimo que les dará mis contactos, agradecerle infinitamente, no me quiero olvidar, así que a este primer Congreso Nacional de la Enseñanza de Folclore que está llevando a cabo mi querida Academia Nacional, tanto como el Gobierno de Santiago, agradecerle a Tonito Rodríguez Villar, que siempre le puso una cuota, un voto de confianza a este espectáculo, a la señora Dupey, y bueno, quedo a disposición de todos, de todas, espero haber sido de utilidad en cuanto a mi experiencia de vida en el folclore, en la enseñanza de folclore en las escuelas. Buenas tardes, buenos días. Mi presentación reformula el interrogante planteado en este conversatorio, trayendo la actualidad al siglo XXI, ¿qué significa enseñar folclore hoy? No voy a presentar un inventario, una secuencia de teams, papers de folclore a enseñar en cada nivel educativo. Tampoco voy a referirme a la didáctica del folclore. Mi planteo es previo. Los invito a reflexionar por qué las distintas dimensiones del folclore constituyen un conjunto de saberes centrales, relevantes, significativos y que constituyen verdaderos objetos de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, intento formular los argumentos que fundamentan incorporar contenidos de folclore a los diseños curriculares, con carácter de núcleos de aprendizaje prioritarios, pero pensados en términos de la formación de niños y adolescentes del siglo XXI. Para desarrollar este interrogante, primero me voy a referir a qué se entiende por aquello que William Jones denominó folklore. Desde las actuales perspectivas científicas, atento que la Ley Nacional de Educación vigente promueve que en la enseñanza se apliquen las mejores explicaciones del saber científico actualizado. En tal sentido, los actuales enfoques de la disciplina del folclore se distancian de aquellas ideas que consideraban que las cosas, por determinadas cualidades intrínsecas persistentes, que remitían además a hipotéticas matrices originarias, formaban parte del folclore. Ejemplo, los cuentos maravillosos, por determinadas estructuras de contenido expresivas y compositivas orales, que se podían rastrear a orígenes remotos, identificaban a este género narrativo como folclore. Del mismo modo, características físico-constructivas de diseños de tiempos antiguos presentes en piezas artesanales calificaban a las mismas como folclore. Estas posiciones divorciaban la obra de su autor, separaban el lore del folk. Posteriormente, desde orientaciones sociológicas, se estimaba que el folclore está ineludiblemente vinculado a un tipo de sociedad tradicional premoderna, denominada sociedad folk, localizada preferentemente en ámbitos rurales. Este tipo de sociedad cerrada, sistémica, posibilitaba el desarrollo de una mentalidad, una conciencia colectiva constrictiva,
representada entre otras dimensiones en el folclore, que cohesionaba a los miembros de un grupo y cuyos comportamientos eran impuestos por el sistema en forma independiente de los individuos, y que estos mayormente reproducían dichos comportamientos. En este caso, las creencias y las prácticas del folclore eran pensadas por la sociedad y en la sociedad, y se determinaban al individuo. Atento a las limitaciones que estos enfoques mostraban para comprender procesos como los desplazamientos de poblaciones que trasladaban sus expresiones folclóricas a los nuevos entornos donde se asentaban, los reclamos identitarios que activan memorias colectivas, narrativas tradicionales que ahora daban categorías sociales unificadoras como la de sociedad folk, la creciente interconexión e interdependencia del mundo, que facilitaba una tecnología que proyectaba tradiciones locales a una escala global. Las acciones de políticas estatales que transformaban fiestas locales, tradicionales, fiestas comunitarias, transformaban en festivales de interés turístico. En tal sentido, frente a estas problemáticas, los investigadores se vieron obligados a repensar sus perspectivas y han desarrollado enfoques que abordan al folclore como un proceso de comunicación desarrollado a partir, digamos, de su relación con la sociedad local. Investigadores representativos de estas orientaciones son Delheim, Dan Benamor, Marta Bláchimo Bariños, Juan Ángel Magariños, Richard Bauman, Roger Argall, Charles Briggs, y toman como punto de referencia para identificar, para definir al folclore, la comunicación del folclore, la persona, la actuación. Es decir, estudia el folclore en acción, y cómo la expresión folclórica que se comunica en el mensaje tiene un significado especial para quienes participan de la comunicación del folclore, porque responde a un código especial construido socialmente. Dicha significación produce en el grupo un efecto de identificación entre quienes participan. Los afirma como grupos y los diferencia de otros grupos con los que interactúan o toman como punto de referencia. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la comunidad, el grupo folk, va a estar conformado por quienes comparten ese código especial sobre el que se lleva a cabo la elaboración del mensaje que se comunica. Además, dicha comunicación debe vincularse con eventos anteriores en los que se comunicó ese mensaje, que posee ese código especial. De allí su tradicionalidad. Por ejemplo, la actuación de una danza, como el chamamé, es folclore en la medida que se comunica y actúa, se la lleva a la práctica en un determinado contexto, y quienes participan dominan el código en términos de los significados que tiene, en términos de los aspectos expresivos que involucran, las dimensiones emocionales, los aspectos valorativos y los contenidos cognitivos involucrados, así como los usos sociales apropiados de esa expresión. Los participantes que comparten el mencionado código aprueban o no si la actuación de folclore fue realizada en forma apropiada. Asimismo, a través de dicha actuación, se sienten identificados como un colectivo y se sienten diferenciados con respecto a otros. Al mismo tiempo, cada vez que actúan la expresión de chamamé, danza, música, contribuyen a su retradicionalización, ya sea repitiéndola tal cual o introduciendo innovación. En tal sentido, la tradición no es algo del pasado determinado una vez para siempre, sino una apelación del presente a eventos anteriores. Explicitada la definición de folclore, voy a referirme a qué significa enseñar el folclore hoy en el siglo XXI. Incluir el folclore en el diseño curricular supone valorar al estudiante como poseedor de saberes y prácticas como miembros del grupo folk. En este caso, el docente no instruye sobre el folclore socialmente construido por distintos colectivos de la comunidad educativa, sino que genera la situación
para que se incorporen los conocimientos del mismo como expresión del saber local, de la memoria grupal y las experiencias de la vida cotidiana, así como también los modos y usos de lenguajes expresivos particulares para comprender distintas situaciones y problemas que afectan a la sociedad actual. Asimismo, el docente, a partir de sistematizaciones que aporta la ciencia del folclore, formula expresiones folclóricas de distintos grupos que dan cuenta de maneras distintas de concebir el mundo y las diversas lógicas y prácticas a partir de las cuales las personas interpretan las expresiones folclóricas. Por ejemplo, hay visiones expresadas en el folclore que formulan modos alternativos de pensar las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y los otros seres vivientes, y entienden que los territorios tienen vida, que los ríos, montañas y plantas constituyen entidades con energía y poder, y que las personas desarrollan una identificación profunda con la red viviente de la que son parte. Esos distintos modos de cómo interpretar y comprender el mundo dan cuenta de una diversidad social y cultural que contribuye a la concientización sobre las diferentes tramas sociales que conforman las sociedades complejas en las que habitamos. Cuestión que el docente puede activar y le sirve de fundamento para abordar una formación ética y ciudadana centrada en el respeto hacia el otro en su diversidad y en el reconocimiento del potencial creativo de esta dimensión sociocultural, afirmando la construcción de una identidad nacional respetuosa de la diversidad cultural. Folclore constituye una instancia en donde se produce y se procesa el conocimiento local, que comprende saberes y percepciones sobre plantas, animales, minerales, el entorno, que son consistentes entre sí y lógicos para quienes los comparten. Por lo que dicho, folclore aporta el conocimiento etnobiológico al conocimiento de las ciencias naturales. Este conocimiento local sobre el medio ambiente y la articulación entre las múltiples actividades agroecológicas desplegadas para obtener los medios de vida es una dimensión clave a la hora de pensar el desarrollo sustentable en relación a las respuestas apropiadas asociadas a los sistemas ambientales locales. Asimismo, el docente crea puentes entre los saberes y las prácticas del folclore y distintos colectivos mediante el aporte de la ciencia del folclore, para situar y anclar el proceso de enseñanza y aprendizaje en su contexto social y cultural. A través del folclore conecta la escuela y la comunidad, así como también dinamiza el valor motivador del folclore para la movilización e intensificación de los procesos de construcción del conocimiento, dado su aporte como fuerza creativa y alternativa con respecto a tendencias escolares del saber estandarizadas. Así, la noción de ruralidad, generalmente definida en base a la producción agrícola y al criterio de continuidad rural-urbana, puede ser enriquecida a partir de considerar la multifuncionalidad del espacio, las economías domésticas y los modos propios de comunicación y sociabilidad expresados en el folclore. Considerar el folclore posibilita crear una zona de aproximación concreta a las culturas de las infancias, a través de los juegos verbales, sus poéticas, su universo sonoro, las corporalidades y los movimientos desplegados en los juegos y las danzas, el ingenio de los chistes y refranes, el reconocimiento de los ciclos de los juegos y lo que expresan en relación con la sociedad. Ese mundo del folclore lúdico espontáneo, que se diferencia del juego de las industrias del entretenimiento, acompaña el desarrollo cognitivo, afectivo, expresivo, estético, ético, motor y social de los niños, las niñas y adolescentes, y capacita a estos para la solución de planteos, para resolver problemas, el saber actuar conforme a reglas, apreciar el valor del trabajo colaborativo, afianzar el fortalecimiento del compromiso y la responsabilidad en relaciones con las acciones que uno realiza, aspectos todos ellos que contribuyen al desenvolvimiento de la identidad personal, la socialización y la construcción del lazo social con su entorno.
Tomar en cuenta el folclore posibilita recuperar las tradiciones comunicativas orales comunitarias y a partir de ellas acceder a las interfaces entre la narrativa, la poética y la retórica propia de la comunicación oral, verbal, tradicional, y las expresadas en el medio escrito, como el caso de la literatura y de las literaturas regionales. También posibilita intensificar la relación y las habilidades y las capacidades en relación con la composición, la memorización, la improvisación, el despliegue de estrategias corporales y vocales, los mecanismos poéticos y dramáticos y la dialogicidad de la actuación en el caso de las producciones orales de acuerdo a las audiencias. También aproximarse a las narrativas y a los géneros poéticos y sus usos sociales posibilita apreciar los puntos de vista que expresan las memorias comunitarias, las situaciones emocionales personales, pero también grupales, y cómo estas son experimentadas. Finalmente, considerar la comunicación oral posibilita incorporar la relación que tiene esta transmisión y comunicación oral verbal con lo que hoy se desarrolla dentro del sistema de la comunicación a través de Internet. Abordar la diversidad del universo narrativo y poético del folclore posibilita la valoración de la diversidad lingüística y cultural del país, de requerimiento destacado en el actual diseño curricular. El conocimiento del folclore relacionado con la organización de las actividades económicas y sociales, como la de los crianceros del sur, en Patagonia, en Cuyo, la de los trabajadores de la esquila, o de los obrajes, la de los pastores campinos, recuperan dimensiones sociales y pautas culturales que hacen el reconocimiento de la singularidad de los estilos de vida que alberga el territorio nacional, así como también las problemáticas que afronta. Aporta a la comprensión de las distintas formas en las que el territorio se ha organizado de acuerdo con sus condiciones naturales, las actividades en él desarrolladas, decisiones políticas administrativas, pautas culturales, interés y necesidades de los pobladores, pero desde la perspectiva de los mismos habitantes. Es decir, aporta la mirada que tiene el poblador local sobre ese territorio y la historia de ese territorio. Por otra parte, celebraciones de rituales, festividades, desplegados, actualizan la memoria colectiva sobre la formación histórica del territorio, como por ejemplo, las fiestas patronales de los pueblos, que recuerdan el momento fundacional, o las ceremonias como el Estelú de los galeses de Chubut, o rituales dedicados a la Pachamama, en los que se articulan las relaciones de estos colectivos con la sociedad nacional y posibilitan la comprensión de distintas problemáticas sociohistóricas e identificación de su vinculación con el territorio. El arte folk, generalmente denominado artesanías tradicionales, se incorpora al diseño curricular mediante su integración a las actuales tecnologías, por su valor para la formación creativa, el desarrollo de la inventiva y la adquisición de la alfabetización tecnológica. Nuevas posibilidades se generan en esta asociación del arte folk y la tecnología. Se puede usar la tecnología como herramienta para realizar un diseño tradicional, experimentar su transformación digital o animarlo, emplear el dibujo digital para la producción de objetos artesanales, generar una experiencia interactiva con el objeto, aplicar los diseños del objeto a la comunicación visual, diseñar plataformas dedicadas a estas producciones. En breve, se busca focalizar el uso creativo y la investigación de la tecnología en relación con la producción del arte folk y crear entornos virtuales inmersivos apropiados. Desarrollar juegos virtuales sobre las historias, los contextos, las teorías, la estética y la taxonomía de las obras del arte folk. Finalmente, los lenguajes artísticos de las formas expresivas del folclore musical y de la danza permiten acceder a un medio específico de cómo socialmente se representan, crean y comunican imágenes del mundo teñidas de afecciones, emociones y sentimientos. Desarrollar competencias y habilidades en relación con dichos lenguajes habilita a los sujetos a apreciar la variedad y la riqueza de las formas expresivas del folclore, sus valores simbólicos, culturales y retóricos específicos,
constituyendo las bases no solo para su recreación, sino para generar procesos creativos. Significa apreciar y practicar sistemas de sonoridades y movilidades corporales alternativas y acceder a sentidos y valoraciones que hacen a la conformación de subjetividades y posiciones identitarias diversas. Así también como pensar la construcción de la tradición cultural nacional de danzas y música para la conformación de repertorios aplicado a la legitimación de imaginarios identitarios regionales y nacionales. Sin dejar de considerar, como señala Citro, que a lo largo de la historia y difusión de los géneros expresivos del folclore en distintos contextos sociales, se han ido modificando no solo en los aspectos estilísticos, sino también en los significados, en las afecciones, en los valores que se le han ido atribuyendo y que han incidido en su validación social. Por ello, los aspectos procesuales de la recreación y la improvisación de la música y las danzas tradicionales, atendiendo al dinamismo cultural y a la creatividad personal y colectiva de los intérpretes, deben ser contemplados en la enseñanza de los lenguajes expresivos del folclore. Finalmente, y como despedida, estos son algunos de los fundamentos de por qué el folclore posibilita el desarrollo de competencias y habilidades para comprender el mundo y actuar en el mismo para su transformación en el actual contexto del siglo XXI. Y espero que este congreso, a través de los múltiples aportes que se realizarán, podamos definir de alguna manera los contenidos para su transformación en contenidos de enseñanza e incorporación en su incorporación en el diseño curricular del sistema educativo.